Cordial saludo, estimados aprendices. Hoy último día de esta primera semana de noviembre. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión y quisiera saber en este momento cómo les acabo de ir con los ejercicios que quedaban pendientes de esta guía 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Todo quedó claro? No, profe, qué pena, yo sí tengo una pregunta. Bueno, dime. ¿Te comparto mi pantalla? Si quieres, sí, claro. Estamos. Parte. No te escuchamos. Estamos viéndote, pero no te escuchamos. Bueno, profe, diga, este de pago, no sé si me quedó bien. Tengo dudas con este. Digamos, Este ejercicio nos dicen que si yo hago el pago de forma de contado, tengo un descuento del 10%. Si no, sí, tengo un descuento del 0% o no tengo descuento, entre comillas. Entonces, ¿cómo lo planteaste ahí? Estás comparando la forma de pago, que es B6, sí, con igual a contado. contado, perfecto, porque esa es la condición, Valor verdadero es el C6, que es el el total. valor, por Ajá, el descuento, que es el 10%, que es lo que nos están pidiendo que sí. ajá, Vuelvo con el falso, entonces igual lo cojo con el subtotal sí, por el 0%. 0%, muy bien. ¿Sí? Y aquí en el total, entonces pues ya sí me dio en toda. Y en el total, pues entonces la hice al contrario, el C6 Sí, menos el el, D, el D, que es el descuento, lo que señora, se haya aplicado de descuento. sí, y pues ahí me quedó así la operación, o sea, lo hice con menos, Ujú, o claro, sea, sí, porque es descuento. sí, Entonces, mira la forma en que tú tienes como para analizar ese ejercicio. Revisa, por ejemplo, el primer ticket que la forma de pago fue contado. Inicialmente tenían un subtotal de 102.360. Con el 10%, pues son 10.236. El total a pagar, pues es menor porque hay un descuento. En sí, cambio, con el segundo, que es Visa, el subtotal es 78.690. Como no hay descuento por la forma de pago, el total a pagar es el mismo. Entonces quedó perfecto, quedó o bien. sea, ya quedó bien ahí, Sí, no sé, muéstrame el de viajes. míralo, profe. El de viajes lo hicimos, se hizo igual. Igual, muy bien. 6C7 Ujú, igual a Miami, perfecto, porque esa es la la, condición. sí, y el verdadero D7, que es el costo Ajá, por el precio del descuento, que es menos, 500, sí, no por, es es, menos. sí, menos, Ok, ok, ahí sí. está menos, Y si no, pues es el mismo costo de viaje. sí, que lo dejamos, que se dejó así D7. Exacto, perfecto. Ok, Y profe. el análisis es el mismo. Mira, por ejemplo, un destino en Asunción. Asunción, el costo de viaje son 450. El precio final debe ser 450 porque no es, em,
no es el destino con el cual vamos a aplicar el descuento, que es Miami. Sí. Entonces, únicamente los que tengan Miami son los que van a tener ese descuento. Muy bien, Listo, profe, gracias. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra observación? Muy bien. Entonces, ¿qué esperamos con esto? Que ya este ejercicio queda completo y ustedes lo puedan subir para que este fin de semana pues yo revise y me ponga al día. Voy a mostrarles sus calificaciones. Entonces, ¿qué esperamos? Ya aclarados los temas del 1, del 2 y del 3 de Word, el 1 de Excel, el 2 y el 3 de Excel. Entonces, este fin de semana no deben quedar estos rojitos por acá y deben quedar entregados la actividad 2 y 3 de Excel para calificar. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, 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 señora. el domingo existen actividades pendientes por entregar o por completar o hasta por corregir, pues haremos el primer llamado de atención escrito en la plataforma. Porque ya hemos explicado bien en detalle hasta el último ejercicio que es el de la entrega 3 de Excel. Entonces esperaría yo que todo ya esté al día. Muy bien. Hoy vamos a empezar nuevo tema. Vamos a empezar con los ejercicios de E4. No sé si ya los pudieron descargar, no sé si tuvieron alguna dificultad para descargarlos. Este ejercicio E4 está aquí. Entonces, hay ejercicios que seguimos trabajando con la función sí. Hay ejercicios que vamos a trabajar con otras funciones que ya vienen derivadas de algunas que hemos visto, como por ejemplo la función suma, promedio y la función contar. Entonces, hay unas formas de trabajar con estas tres funciones que dependiendo de la condición que ponga el ejercicio, vamos a ampliar el uso de estas funciones. Entonces, aquí hay una serie de ejercicios en este archivo que vamos a ir desarrollando para ir explicando esos temas. Igual que el procedimiento anterior. Me cierran el micrófono, gracias. Vamos a resolver los ejercicios y vamos a dejar algunos para que ustedes los desarrollen. Si hay preguntas, con el mayor gusto las vamos a ir resolviendo. Entonces, los temas están incluidos las funciones moda.1, contar.sí, sumar.sí, promedio.sí, otra opción de formato condicional y a esas funciones les vamos a adicionar el sumar.sí.conjunto, el contar.sí.conjunto y el promedio.sí.conjunto. Suenan una cantidad de funciones, pero ustedes van a ver que a la larga son muy fáciles de trabajar y muy fáciles de entender. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, a ustedes les pregunto, ¿cuántos aprendices son de su ficha? ¿Cuántos aprendices son en la ficha 2371.842? ¿Quién me da esa respuesta? 21, profe. 21. Entonces, aquí
estaríamos utilizando una función contar o una función contará. Y la respuesta es 21. Listo. Si yo le pongo una condición a esa cuenta, entonces yo te pregunto, ¿cuántos aprendices de la ficha 2371-842 son de género femenino? ¿Cuántos son de esos 21? Más o menos. Por ahí unos ¿qué? Más o menos unos 11. 11. Entonces fíjense que ya de 21 pasamos a 11. ¿Por qué pasamos a 11? Porque le puse una condición. ¿Cuál fue la condición? Que fueran de género femenino. Entonces, de 21 pasamos a 11. Este sería como el total, ¿cierto? Este sería el total. Este sería con una condición. ¿Cuál fue la condición que pusimos? Aquí pusimos el femenino. Y si yo les dijera ahora de la ficha 2371-842, ¿cuántos son de género femenino y además utilizan gafas? Entonces, ¿cuántos podrían ser? ¿Mm? Por ahí unas podrían 3, ser? 4 personas. Unas 3 personas. Entonces tenemos una y aquí dos condiciones. Y el resultado es 3. ¿Sí? Entonces, fíjese que del total que ustedes me dijeron, ya se va reduciendo la cantidad de datos. ¿Por qué? ¿Por qué se está reduciendo la cantidad de datos? ¿Por qué creen que se está reduciendo? ¿Por las condiciones? Por la cantidad de condiciones. Entonces, aquí es como si yo utilizara la función contar. Aquí utilizo la función contar.sí porque tengo una condición. Y aquí, entre más condiciones le ponga, entonces voy a utilizar la función contar.sí porque ya esta función solita, contar.sí, no me va a servir porque tengo un conjunto de condiciones que debo aplicar. ¿Sí? Si yo le pongo otra condición, por ejemplo, que sea de género femenino, que utilicen gafas y además que sean mamás, puede que el resultado sea hasta 0, o sea 1, o sea el mismo 3. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la figura de estas funciones. Lo mismo la función sumar, sumar.sí y sumar.sí conjunto. La función promedio, promedio.sí y promedio.sí punto conjunto. Entonces, a medida que usted le va colocando condiciones, pues va a tener que saber cuál función utilizar. ¿Sí es claro más o menos el ejemplo de lo que les acabo de colocar? ¿Sí? Muy bien. Entonces empecemos ya a utilizar las funciones. Entonces tengo este primer ejercicio, que este primer ejercicio es un almacén que requiere de nuestra ayuda para presentar este cuadro resumen, teniendo presente la zona centro 2.
¿Qué me están pidiendo acá? Tengo unas zonas, tengo unas categorías y un precio. Entonces me están pidiendo que cuente, pero todo aquello que sea de la zona centro 2. Entonces ya tengo una condición. Esa condición es que sea centro 2. Entonces ya sabemos que si tengo una condición, voy a utilizar la función contar.si. ¿Qué me dice esa función? Dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Cuál es la condición que me están pidiendo acá? ¿Cuál es la condición que me están poniendo acá para contar? La zona sea centro. Que sea centro, pero ¿centro qué? 2. Centro. Que sea centro 2, ¿sí? Entonces, si yo me voy a la definición, entonces dice, cuenta las celdas en el rango. Entonces, si la condición es centro 2, ¿cuál será el rango que yo debo seleccionar? Zona, categoría o precio. ¿Cuál? Zona. Zona, claro. Entonces, mire, este es el cuadro de argumentos de la función. Tiene rango y tiene criterio. El rango que yo debo seleccionar es el de zona, porque allí es donde voy a encontrar la palabra centro 2, que es mi criterio o es mi condición. Mire, aquí dice criterio. Es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Entonces, el criterio es la condición que me están poniendo. Ustedes mismos lo están diciendo. Es que sea centro 2. Entonces, ojo con esto. Si usted ya identifica el criterio, que lo debe identificar, o la condición que le están poniendo, pues esa condición debe estar incluida dentro del rango. Yo no puedo escoger el rango de categorías y buscar allí centro 2, porque el resultado va a ser 0. Nunca va a encontrar la palabra centro 2 dentro del rango de categorías. Entonces, como ya identificamos el rango y el criterio, simplemente le doy a aceptar y él me cuenta cuántas veces aparece centro 2 en este rango. Entonces, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Me los contó ahí. 5 veces aparece centro 2. Ahora bien, me piden que sume las veces de ese centro 2, los precios de esos centro 2. Entonces, como hay una condición, entonces también tengo que venir y buscar la función sumar.si, porque yo debo sumar si se cumplen un determinado criterio o condición. Entonces, en este caso, aparecen 3 argumentos de esa función: rango, criterio y el rango de suma. Observemos que los dos primeros, rango y criterio, son los mismos que aparecen en la función contar.si. Entonces, rango, ya sé que es este de acá. El criterio es que sea centro 2. Y el rango de suma es lo que yo ahora quiero sumar. ¿Qué es lo que quiero sumar? Los precios. Y le doy a aceptar y aparece ya el resultado de la suma de esos 5 datos de centro 2.
Creo que podrías volverlo a explicar porque sí se me hizo muy diferente. No se te escuchó nada. Cuéntame. ¿Me podrías por favor explicar de nuevo ese cuadrito que se me fue el internet y no entendí? ¿El cuadrito de suma? ¿Sí? Yo lo entendí de esa manera. Voy a rango. Selecciono la zona. ¿Sí? En criterio tomo, pongo sumar centro 2, igual que el otro. Y el rango de suma es el precio, ¿sí? El rango de suma siempre va a ser el rango que tú quieres sumar. Es el rango de lo que tú quieras sumar. No, yo Entonces, no estaba tan segura. es que se te oye todo, no es clara la... No, ya entendí, creo que ya entendí. ¿Ya? Claro, sí, Bueno. señor. Ahora, para el promedio, entonces también hay una condición. ¿De quién depende del promedio? Pues de la condición que me estén dando. Entonces, en este caso, debo encontrar la función promedio.si. Porque yo voy a sacar el promedio si se cumple esa condición. Entonces, acá está promedio.si. Dice que busca el promedio, es decir, la media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Entonces, igual que en la suma, primero debo escoger el rango y luego el criterio. Es el rango, el criterio es centro 2. Y en el promedio, en el rango para el promedio, pues será el rango de los precios. Le doy a aceptar y ya obtengo el promedio de esos valores que corresponden a centro 2. ¿Qué falta aquí para presentar? Seleccionar estos precios y colocarles en formato de moneda. Y de esta manera obtenemos el resultado. Entonces, Perdón, profe, es dime. que me perdí en cuando estaba sacando el promedio. Sí, ¿de dónde sacó el rango promedio? El rango del promedio es igual que el de la suma. O sea, siempre debes tener el rango y el criterio, eso ya tú lo tienes definido, ¿cierto? Y el rango para obtener el promedio, pues será el rango que va a utilizar para obtener el promedio. En este caso, pues es el promedio de los precios. Creo que Dime. lo que pasa es que estoy buscando en mi computador y no me sale la función promedio aquí. Me sale promedio A, B de promedio, pero promedio es una parte. Pues, de pronto ahí, ¿No te sale el promedio punto sí? no, señora. Y si lo escribes, Voy a intentar a ver si funciona así. mira, entonces tú colocas igual promedio punto sí y fíjate que él ya va saliendo ahí. Listo, pero voy a ver y ya te aviso. Bueno. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Más o menos? ¿Entendido? Vamos a seguir avanzando, que hay muchos más ejercicios para que ustedes vayan captando cómo aplicar esta función, estas funciones, porque vimos ya 3. ¿Cuáles vimos? Mire, vimos contar punto sí, sumar punto sí y promedio punto sí en un solo ejercicio. Vámonos a irnos al siguiente, que es zona llave. Voy a ampliarle aquí.
Y acá es el mismo planteamiento de zona, categoría, precio y el mismo cuadrito resumen, pero ahora me dicen que debo tener presente que sea zona centro 2 y además debo tener presente que sea de llave plana. Es decir, tengo una condición 1 y tengo una condición 2. ¿En dónde está el centro 2? Está en el rango de zona y en el de llave plana está en el rango de categoría. ¿Sí o no? Porque la llave plana no está en el precio, la llave plana está dentro de categoría. Entonces ya tengo dos condiciones y ya por obvias razones tengo dos rangos. Ahora bien, podría ser que yo pidiera que me dijeran en una lista larguísima que me dijeran cuántos son de la zona centro 2 y de la zona centro 4. Entonces, la segunda condición está dentro de la misma zona, pero el criterio es centro 4, por ejemplo. No tiene necesariamente que ser de rangos diferentes, pueden ser del mismo rango. Todo depende del planteamiento. ¿Sí es claro lo que coloqué aquí? Entonces, ahora vamos a hacer esa cuenta. Entonces, esa cuenta ya no me sirve solo la función contar.si. Debo buscar la función contar.si punto conjunto, porque dice que cuenta las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Ese conjunto de condiciones, pues son estos. Condición 1, condición 2, podría haber una condición 3, 4, pero recordemos que en el momento en que yo empiece a aumentar las condiciones, pues el resultado va a ser más pequeño. Recuerden lo que hice con la lista de ustedes. Me dijeron, somos 21. ¿Cuál es Dime. la condición? ¿Contar y conjunto? Contar.si punto conjunto. Ok, Esa es la función. Entonces les decía que recordemos lo que hicimos con la lista de ustedes. Eran 21, tan pronto le puse una condición, ya dijeron que eran 11. Si le puse dos condiciones, ya la bajamos a 3. Entonces, a medida que les vaya colocando condiciones, pues el valor puede reducirse. Entonces, vamos a hacer este primer planteamiento. Entonces, voy a contar en el primer momento esta primera condición. Entonces, ¿cuál es el rango para ese primer criterio? Entonces, sabemos que es el de zona. Ese primer criterio es que sea centro 2 y él automáticamente me abre la posibilidad para el rango del segundo criterio. ¿Cuál es el rango para ese segundo criterio? Ya dijimos aquí que era categoría, entonces selecciono el rango de categorías y cuál es la condición o el criterio para ese segundo rango es que sea de llave plana. ¿Tengo más condiciones? No, entonces simplemente le doy a aceptar y él ya viene y me dice que hay dos que cumplen con esa condición. Revisemos quiénes son. Entonces aquí voy a contar primero los de centro 2. Aquí están. Y ahora dentro de esos de centro 2,
Voy a mirar quiénes son los de llave plana. La respuesta me dio 2. Entonces, aquí encuentro 1. Este no cumple porque es tuercas. Este tampoco porque es llave estrella. Este es llave plana. Este sería el segundo. Y el último no cumple porque es llave estrella. Entonces, por eso el resultado me dio 2. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien. Para la suma, entonces igual ya tengo que venir y buscar es el que es el de sumar punto sí, punto conjunto. Aquí la diferencia es que primero me va a pedir es el rango de la suma. Entonces, ¿cuál es el rango que yo quiero sumar? Los precios. Y luego me pide el rango para el primer criterio. Entonces, el primer criterio es el de zona. El criterio es que sea centro 2. El segundo es el de categoría. Y el criterio es que sea llave plana. Le doy a aceptar. Entonces la suma de esos dos productos me da 1113. Yo rápidamente puedo mirar y efectivamente esa es la respuesta porque es la suma de 567 y 546. Qué pena, profe, lo podría volver a repetir, es que va muy rápido. ¿Verdad? Voy muy rápido. Bueno. Entonces, debo buscar ahora la función que es sumar punto sí, punto conjunto, porque ya tengo un conjunto de criterios para sumar. Entonces le doy a aceptar y en esta función el primer argumento que me pide es el rango de suma. En el de sumar punto sí era el último. Aquí en el de sumar punto sí, punto conjunto, es el primer argumento que me pide, que escoja el rango de lo que quiero sumar. ¿Qué es lo que quiero sumar yo? Los precios. Entonces, por eso escojo ese rango. Y luego me pide que coloque los rangos para el primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Ya nosotros hemos dicho que son las zonas. ¿Y cuál es el criterio? Centro 2. Y tengo que escoger el rango para el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Las categorías. ¿Y cuál es el criterio de esa segunda categoría o la condición? Es que sea llave plana. Le doy a aceptar y él me coloca la respuesta de la suma para esas dos condiciones, que sean centro 2 y llave plana. Bien, para el promedio, entonces buscaremos la función que se llama promedio.sí.conjunto, que busca el promedio de las celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Le doy a aceptar y al igual que la suma, lo primero que me pide es el rango al que le va a calcular el promedio. ¿Cuál es el rango que que debo seleccionar para que me escoja el promedio? Pues son los precios. Categoría A. No, los precios.
A este rango es el que le debo sacar siempre el promedio. En categoría no, porque recuerda que categorías son palabras. Si yo no puedo sacarle el promedio a palabras. ¿Sí? Y ahora sí vengo y escojo los rangos para los criterios. ¿Cuál es el primer criterio? Siempre hemos dicho que es la zona. Y el criterio es centro 2. Para el segundo criterio o la segunda condición, ahora sí es categoría. Y la condición es que sea de llave plana. Le damos a aceptar y ya me saca el promedio. ¿Qué queda? Selecciona, ay, perdón, se me trabó el mouse. ¿Qué me queda aquí? Ay, Dios, ¿qué pasó? Seleccionar este rango y estos dos datos para aplicarles el formato de moneda. Y de esa manera obtener el resultado. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Por ahora no, profe. Por ahora no. De pronto cuando estemos resolviendo nos surge una que otra, pero ahí vamos. Ahí van. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente. Aquí debemos analizar varias cositas. Voy a aumentar acá el tamaño para que lo puedan ver mejor. Dice que con la información presentada debemos encontrar los resultados planteados. Tenemos una lista de unos cursos con unas secciones. Nos piden contar las secciones que acaban con la letra A, las secciones que acaban con la letra B y las secciones que acaban con la letra C. ¿Qué significa eso? Observemos cómo están escritas las secciones. ¿Quién me quiere decir cómo están escritas las secciones? Unidas a la letra. Sí, pero ¿cómo están escritas? O sea, descríbeme cómo están escritas las secciones. O sea, combinación de números, letras. Números, letra. Números y letras. Muy bien. Es decir, a mí no me están preguntando por los números, sino por las letras, ¿cierto? Me están diciendo cuente las secciones que terminen con la letra A, B o C. Es decir, que los números que hay ahí no me interesan, ¿cierto? Además que son números que están variando. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, para el ejercicio voy a insertar una columna acá para explicarles. Para el ejercicio o para el resultado, para lo que me están pidiendo, es como si aquí yo tuviera número, número, número y una letra. ¿Sí o no? Porque no me interesan. Lo mismo aquí. Es como si yo tuviera esto de esta manera. Número, número B, número, número A, número, número C, etcétera, etcétera. Entonces lo que me están pidiendo es cuente las secciones que terminan con esas letras. Entonces, como esos números no me interesan, yo lo que voy a utilizar es un comodín. ¿Alguien sabe qué es un comodín? No, profe, ni idea. ¿Ni idea? ¿Ninguno juega cartas?
Pues un comodín es una ficha que uno tiene como que le da ventaja, pero en Excel sí no sabríamos cómo. Más que te dé ventaja, no es la descripción del O como que comodín. la puedes poner en lugar de otra. Que puede tomar un valor, Un ¿cierto? valor. Como un respaldo. ¿Cómo? Perdóname. Un respaldo. Un respaldo, pero más que el respaldo, el comodín es eso, que la Reemplaza carta, otra. que la carta yo le puedo asignar cualquier valor y me sirve de respaldo, ¿sí o no? Eso es un comodín. Un comodín es algo que toma cualquier valor. Entonces, eso es lo mismo que vamos a utilizar acá. Como los números que están antes de las letras no me interesan y pueden tomar cualquier valor, yo voy a utilizarlo como un comodín. Entonces, ya teniendo claro eso, aquí qué función debo utilizar para contar esas secciones que acaban con la letra A. El contar punto sí o el contar punto sí punto conjunto. Contar punto sí. El Contar punto sí. El contar punto sí, porque solo tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Que termine con la letra A. Entonces, voy a llamar la función contar.sí, que está aquí. ¿Y cuál es el rango que yo debo escoger? ¿Curso o sección? Sección. Sección, porque ahí es donde voy a hacer la búsqueda. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el criterio? Entonces, entre comillas, porque yo estoy escribiendo el criterio, voy a colocar el comodín y el comodín se representa por el asterisco. Entonces coloco asterisco porque no me interesa los datos que hay ahí y que terminen con la letra A. En Excel no importa si escribo mayúsculas o minúsculas, él no hace la diferencia. La diferencia la hace es con las tildes. Cierro las comillas para cerrar el criterio y le doy a aceptar. Entonces él me dice que hay 5 secciones que terminan con la letra A. ¿Cuáles son esas 5 secciones? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, 3, 4 y 5. Una pregunta, ¿ese asterisco me reemplazaría independiente de que no fueran los números 3? O sea, que fueran 4, 5 y que estuvieran en un... Sí, que fueran 10 números, que fueran 3 números, que fuera un número. Por eso, pero, por ejemplo, ¿en cualquier casilla podrían variar los números o tendría que ser una sección? ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, que todas fueran de 4, todas fueran de 5, o podría la 1 tener 5, la 7 tener 8, la 9 tener 10. O sea, que aquí lo que tú dices es que aquí en cualquiera de estas secciones hayan más números. Sí, y en otra hubiese 3, en otras 4, en otra 1. Sí, Ese asterisco me reemplaza esa cantidad, no importa si es de más cifras. Sí, mira que aquí lo acabo de hacer, le acabo de poner más números al primer dato. Mire, pongámosle más números a este otro dato. Y él mantiene la respuesta en 5. Vale, porque gracias. tú le estás diciendo, no me interesa qué hay antes. Solo que termine en la letra A. Ahora, es diferente si usted coloca, plantea mal el criterio. Aquí, ¿cómo lo planteamos? Asterisco A. Pero si por error usted coloca A y luego el asterisco, pues el resultado va a ser 0, porque no hay esa condición ahí. Entonces,
para aplicar esos comodines, usted debe asegurarse qué es lo que quiere y en qué momento lo van a utilizar. Entonces, aquí hay varios ejercicios para analizar con esa parte. Entonces, vamos a seguir con el B. Entonces, con el B, pues es exactamente igual, contar puntos sí, el rango y el criterio. Entonces, sabemos que es comillas, asterisco y la letra B. Cierro comillas y le doy a aceptar. Me da 5 también. Miremos a ver si es que es coincidencia o es que en verdad son 5. Los voy a poner de azulito. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto sería la respuesta para el C? De acuerdo a esto, 3. Vamos a ver. Contar puntos sí. El rango es el mismo. Y el criterio, entre comillas, comodín y la letra C. Ahí están los 3. Alguien dirá, pues qué bobada, pues ahí coloco el 3. No, recuerden que todo tiene que ser formulado porque es que yo en cualquier momento puedo venir y reemplazar un valor de estos y él automáticamente me debe actualizar mi tabla. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro? Sí, señora profe. Bueno, me voy a saltar, ya que estamos con el tema de comodines, me voy a saltar estos 2 ejercicios y me voy a ir al de catálogo, porque aquí también tiene que ver con estos comodines. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos nombres de los vendedores, tenemos unos meses, tenemos unos años, unos productos, unas ventas, un porcentaje de comisión, unas unidades vendidas y una región. Una información que hay ahí. Pero ¿qué me están pidiendo acá? Que totalice las ventas que sean por catálogos, que totalice las ventas de los vendedores cuyo nombre termine en H y que totalice las unidades de los vendedores cuyo apellido comiencen con S. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Me están pidiendo primero que totalice las ventas únicamente por catálogos. Observen que aquí está escrita la palabra catálogos sin tilde. Pero ¿cómo está escrita la palabra dentro de los productos? Está escrita con tilde. Entonces, ¿cómo debo plantear la función? ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde, ¿no? Con tilde, porque ahí es, digamos que de la lista es como la debo tomar. Entonces, total de ventas, ¿qué función debo utilizar? Contar puntos sí, sumar puntos sí o promedio puntos sí. Sumar puntos sí. El sumar puntos sí, porque me están pidiendo total. Siempre que les pidan totalizar es una suma. Entonces aquí vengo y utilizo la función sumar puntos sí. ¿Cuál es el rango que debo seleccionar? Teniendo presente que el criterio o la condición es que sea de catálogos. ¿El de ventas? El de ventas. En el rango de ventas encuentro la palabra catálogos. No, profe, en el de producto. En el Primero. de productos. Recuerden que el rango y el criterio van de la mano. Yo no puedo seleccionar un rango donde no esté el criterio.
Entonces escojo el rango de productos. El criterio es catálogos y debo ponerle la tilde, catálogos, porque esa es la condición que me están pidiendo. Y en el rango de suma me dice que totalice las ventas. Entonces, en el rango de suma sí debo seleccionar las ventas. Le voy a aceptar. Entonces, él me dice que el total de las ventas de los catálogos es este valor. Pongámosle el signo de moneda. Y ya obtengo el valor. ¿Sí les quedó claro? ¿Más o menos? No mucho, la verdad. A veces es confuso porque, por ejemplo, uno tiende, o sea, tú dices que cuando pida suma siempre va a ir a cifras, pero si tú te fijas, el criterio que hay que escoger es de palabras. Entonces es de pronto donde uno se confunde porque uno siempre tiende a buscar en suma cifra. Pero ahí tienes razón, si uno escoge dentro de la suma no está la palabra catálogo, entonces no va a dar ningún resultado. Es donde ahí como que uno se enreda. Es que aquí es donde ustedes tienen que empezar a diferenciar y a interpretar la lectura de lo que les están pidiendo. Aquí les están pidiendo Profe, varias cosas. Dime. qué pena con ustedes. En rango de suma, ¿me repites ese último paso? Es que ahí me confundí. ¿Cuál Bueno, se pone? ya. Espérame, ya vamos a explicar. Cuando Gracias. ustedes lean este tipo de ejercicios, ustedes deben interpretar qué tanto les están pidiendo. Yo para explicarlos, por eso coloco las cosas aquí como aparte. Entonces, como desglosadito para que como que pueda yo captar qué es lo que tanto me están pidiendo. Me están diciendo total de ventas, entonces que tengo que hacer una suma de las ventas. ¿Sí o no? Ese pedacito total de ventas es una suma de las ventas. Entonces, si yo vengo acá, pues ya en primer momento sé que esto es lo que tengo que sumar. ¿Sí o no? Pero Sí. me están diciendo que sea únicamente de los catálogos, no es de todas las ventas. Entonces me están poniendo una condición, uno, que sea de catálogos, no de todas las ventas, sino que me están poniendo la condición que sea de los catálogos. Me hubieran podido haber dicho de revistas, de los libros, de, ¿qué más hay aquí? Revistas, libros y catálogos. Entonces, pero me pusieron fue catálogos. Ya me pusieron una condición. Entonces tengo una condición y además tengo que hacer una suma. Entonces, por eso yo aquí ya identifico que es una función sumar.si, porque tengo una condición, no tengo dos condiciones. Si tuviera dos o más condiciones, tendría que utilizar la función sumar.si.conjunto. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Muy bien. Ahora, el rango y el criterio van de la mano. Porque miren, lo que dice rango es el rango de celdas que deseo evaluar. ¿Y qué dice el criterio? El criterio es la condición que determina qué celdas deben sumarse. Entonces, siempre van de la mano el rango y la condición. Yo tengo que asegurarme de seleccionar el rango donde esté el criterio. Entonces, yo no puedo seleccionar como rango, por ejemplo, los nombres de los vendedores, porque ahí no voy a encontrar la condición de catálogo, ni los meses, ni los años.
¿En dónde encuentro la palabra catálogo? Es en los productos. Entonces, por eso el rango que yo selecciono es donde encuentre la palabra que yo voy a, la condición, en este caso, catálogos. Entonces, ya seleccioné el rango de productos y el criterio, pues es la condición que me están colocando, que es catálogo y es catálogos. Porque si no va a quedar en ceros, porque él no va a encontrar la palabra catálogo, sino catálogos. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a sumar? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me estaba pidiendo que sumara las ventas. Entonces, ya yo sé que debo venir y seleccionar el rango de solo las ventas. No es ni los años, ni el porcentaje, ni la cuenta. Es el rango de las ventas. Entonces le doy a aceptar y por eso él me coloca este resultado que cumple con sumar las ventas únicamente de los catálogos. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe. Sí, señora. Muy bien. Gracias. Analicemos el siguiente planteamiento. Dice, total de ventas, entonces vuelve y juega. Ahora es la suma de las ventas. ¿Pero de quién? De los vendedores, entonces aquí va la condición 1. ¿De quién? De los vendedores que termine el nombre con H. De los vendedores cuyo nombre terminen con H. Entonces aquí ya la condición es que son de los vendedores, ¿cierto? Es decir, ya sé que debo relacionar, ventas y vendedores. O sea, estas dos columnas, vendedores y ventas. Pero dentro de los nombres de los vendedores nos están poniendo una característica especial. No es de todos los vendedores, sino cuyo nombre termine con H. Entonces me voy a venir a mirar los vendedores. ¿Cómo están escritos los nombres de los vendedores? ¿Cómo están escritas en esta lista? En minúscula y apellido, nombre. ¿Apellido, nombre? Nombre, apellido. Ah, nombres, apellidos. Entonces, recuerden que lo de mayúscula y minúscula Excel no pone diferencias. Entonces, ese no te lo valgo. Te valgo el que está escrito entre nombres y apellidos. Pero están escritos algo como esto. Como un nombre, entonces como un asterisco, porque no son todos iguales. Entonces, asterisco para el nombre, espacio y un asterisco para el apellido. Esa es la sintaxis con la que están escritas. Si ustedes observan, todos tienen un nombre, un espacio y un apellido. ¿Y es así? ¿Sí lo están observando? Sí, señora. Muy bien. Ya teniendo claro eso, me devuelvo acá. Pero acá me están diciendo que son los nombres que terminan en H. Entonces, algo como el nombre termina en H, el espacio y el comodín del apellido, porque no me interesa el apellido. ¿Sí es clara la descripción de la condición? O sea, profe, va entre comillas, la H, espacio y entre comillas.
Exacto. Entonces vamos a plantear acá nuevamente la función sumar.si. ¿Cuál sería el rango entonces esta vez? No es el de productos, sino el de nombres. ¿Cuál es el criterio? Entonces, entre comillas, el comodín para el nombre, pero que termina en H, el espacio, el comodín para el apellido y cierro comillas. Profe, una pregunta, no sé, Sí. ¿por qué ese espacio es necesario ahí? Porque fíjate que los nombres, por ejemplo, cómo está escrita el primer nombre, Ana, espacio, Trujillo. No está, Ah, es por mantener el formato, ¿sí? es que se debe mantener el formato. Ok. El siguiente, André, espacio, Olmos. Para Perdón, nosotros, profe. dime. Y el comodín es entre comillas. Sí, Ya no es el por. Asterisco, perdón. sí, ahí está el asterisco, míralo. Es que no lo veo. Ah, o sea, H espacio y asterisco. No, comillas, mira, Sí. va, comillas, comodín, que es el asterisco, H, espacio, asterisco y cierras con comillas. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, lo que sucede es que nosotros los espacios a veces no los respetamos, entre comillas, y creemos que el espacio no le hace peso a Excel. Y un espacio es mortal si usted no lo determina. A veces se nos quedan esos espacios al inicio y uno no se da cuenta y se puede sacar un ojo, pero ese espacio vale. Entonces, ojo con los espacios. Muy bien, ya definimos el criterio. Ahora el rango de suma es nuevamente las ventas y le doy a aceptar. Entonces, si ustedes quieren, comprueben la suma de los nombres de las personas que terminan en H. ¿Quiénes serían estas personas que terminan en H? Miremos, cuyo nombre terminan en H. Aquí tengo una Elizabeth, aquí Brown, aquí tengo una Elizabeth Lincoln. Creo que no es más, son ellas dos nomás. Sí, son dos nomás. Entonces, ¿cuánto suman esas ventas? Del resultado debe habernos dado 248,000. ¿Sí nos dio ese resultado? Sí, mire. Sí, A mí señora. me dio 87. ¿Cuánto te dio? 87. No, entonces sí. Es Entonces tú estás, si te dio 87,000, tú estás tomando a Thomas Hardy. Sí, Mira a que todos. no te Profe, entendí. pero luego no había que seleccionar toda la casilla de nombres de vendedor. Sí, claro, mire, nosotros lo seleccionamos. Ponle cuidado, yo puse sumar sí, toda la casilla del vendedor. De A2 Luego, hasta A21. sí, señora. Sí, y el Luego criterio, en díctame el criterio. criterio puse comilla, asterisco, espacio H. No, es que el espacio no Ah, va. es que el espacio está al revés. Si tú le El das espacio va por al eso, final, sí. si viste que yo te dije que tú estabas tomando a Thomas Hardy, por eso te dio 87,000. Ahora sí. Es que el espacio lo tenía invertido. Ah, 248. Ah, ya. miremos el último y ese último ustedes son los que van a escribir el criterio. Me dice total de unidades de los vendedores. Entonces aquí es total unidades de los vendedores. Yo les voy a ayudar. Total de las unidades. Entonces es una suma, pero no de las ventas, sino de las unidades. ¿Listo? Cuyo apellido comiencen con S. Entonces,
La condición es de los vendedores. Vendedores. ¿Cómo van a colocar el criterio? Voy a quitar estos dos azulitos de aquí para que ustedes no se distraigan. ¿Cómo va a ser el criterio? Entonces me voy a ubicar acá. Sumar punto sí. El rango son los nombres de los vendedores. Hasta ahí les ayudo. ¿Cuál es el criterio entonces teniendo presente esa condición? Cuyo apellido comience con S. O sea, lo mismo que el primero, sino que dejamos el espacio al inicio y No, la S. díctame porque Ah, bueno, yo digamos, entre paréntesis, el, no a el, ningún paréntesis. el comillas, esas Comillas, comillas, el asterisco, asterisco, espacio, espacio, S, 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 asterisco y cerramos comillas. ajá. comillas. Muy bien. ¿Y cuál es el rango de suma? Las Entonces, ventas. las unidades. Las Porque unidades. total de Ah, unidades. Entonces, aquí vengo a escoger es el rango de las unidades. Le doy a aceptar. Y entonces miremos cuántos empiezan por ese su apellido. Yo encuentro no, aquí a Simona. un Saavedra, a un Sninder, a un Sommer, a un Simpson, y creo que no son más. Entonces, si quieren, alguien vaya sumando de forma manual. Hay 70 más 12 más 69 más 5. ¿Cuánto dio eso? 156. Esa es la respuesta que nos está dando acá. Esa dio. Esa dio. Esa es. ¿Listo? Entonces, Sí, lo de los profe. comodines es algo interesante y en los comodines no solo se utilizan en Excel. Cuando ustedes vayan a hacer búsquedas en Internet, traten de utilizar los comodines y verá que son bien interesantes y le traen a uno información muy, muy, muy buena. Entonces, ¿qué ejercicios vimos hoy? Zonas, zonas llaves y sección. Quedó en intermedio estado y temperatura. Traten de hacer estos dos, estados y temperatura. Hicimos catálogo. Los demás, llamadas, cursos, exámenes, los vamos a ver aquí el lunes. ¿Les parece? Pero digamos que traten de hacer este que se llama estado y temperaturas. Y el lunes verificamos si hay dudas sobre estos dos ejercicios y los resolvemos. ¿Les parece? Sí, señora. Ya vimos De una. estas tres funciones de más. Entonces, ¿cuál es el compromiso de ustedes, chicos? Que todas estas actividades, las tres de Word y las tres primeras de Excel, queden entregadas a más tardar el día domingo. Si ustedes no me las entregan corregidas, completas y actualizadas, pues van a tener un llamado de atención escrito. Profe, La yo 4 revisé no la deben entregar, pues, por obvias razones, porque la estamos haciendo. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Vamos a llamar a lista mientras piensan a ver si hay preguntas.
Entonces, María Paula Nieto Pinilla. Presente. Laura Vanessa Girón. Presente. Jennifer Cardoso. Presente. Janet Milena Cruz. Presente. Sánchez. Presente, profe. Brian Steve Guayara. Presente, profe. Cristian David Moreno Burgos. Presente, profe. Lexi Sendales. Juli Tatiana Peña. Ay. Terly Juliet Mendoza. Presente, profe. Karen Juliana Carreño. Presente, profe. Ana Juliet Yandarmelo. Presente, profe. Karen Lorena Hernández Marín. Presente, profe. María Angélica Robles Boyacá. Presente, profe. Daniela Mora Joya. Presente, profe. Liliana Roa López. Presente. Kevin Andrés Salazar. Presente, profe. Alejandra Ramírez. Presente. Eliana Medina Manzano. Presente, profe. Jean David García Arias. Presente, profe. Juan David Parra. Ramírez Pulido. Viviana Andrea Silva Rodríguez. Entonces, les Profe, deseo... qué pena. Profe, por ahí, Es que se me había trabado el computador y no podía encender el micrófono. ¿Cómo es su apellido? Peña. Peña Prieto. Sí, señora, qué pena. Por acá alguien está levantando la mano. David, cuéntame. David no. Nelson David Parra. Y María Alejandra Ramírez. Cuéntame, María Alejandra. Profe, ¿sí me escuchas? Ahora sí, María Alejandra Ramírez, ya. Ya te tomé lista. Yulexi Sendales sí no está. Listo. Ya les tomé lista a David y a María Alejandra. Preguntas. Profe. Dime. Profe, es que no podía prender el micrófono. ¿Cómo es tu apellido? Sendales. Listo. Y Viviana Silva no está. Entonces fue la única que nos faltó. Listo, chicos. Entonces, María Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, gracias. Ok. Entonces nos vemos el lunes. Les encargo, por favor, ponerse al día. Y el lunes continuamos con los ejercicios de la entrega 4 de Excel. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos entonces el lunes a las 7 de la mañana. Les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Buen día para todos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Que estén bien.